La noche del 2 de octubre de 1968, la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco no se convirtió en un campo de exterminio, sino en el escenario de la operación de limpieza más macabra que el sistema político mexicano haya ejecutado jamás. Mientras, el eco de los disparos del Batallón Olimpia aún rebotaban en las paredes del edificio Chihuahua, y la lluvia intentaba en vano lavar los ríos de sangre que corrían por el concreto. Una flota de camiones de basura y vehículos militares sin placas comenzó a rodear el perímetro. Entre las sombras, coordinando lo que los informes oficiales llamarían después recolección de escombros, se encontraba un hombre cuya presencia resultaba tan familiar como inquietante. Me refiero a Pascual García Peña. No estaba ahí para actuar bajo los reflectores que le dieron fama en el cine de oro, sino para dirigir una logística de desaparición que lo convertiría en el primer y más efectivo pozolero de la historia criminal de esta era. Sin más, comenzamos. Pascual García Peña no era un desconocido. El público lo ubica perfectamente como el actor de reparto que siempre estaba ahí, el amigo fiel en las películas de Pedro Infante o el rostro de confianza en las comedias de Cantinflas. Sin embargo, detrás de esa máscara de bonomía se escondía un agente de inteligencia con acceso directo a los químicos más corrosivos de la industria cinematográfica. Durante años, bajo el amparo de los estudios Churubusco y los laboratorios de Revelado, García Peña había perfeccionado el conocimiento sobre sustancias capaces de disolver emulsiones fotográficas y celuloide, pero en la madrugada del 3 de octubre aplicó ese conocimiento a la materia orgánica. El gobierno necesitaba borrar la evidencia de que la cifra de muertos superaba los 300 y Pascual era el hombre con el equipo y la frialdad necesarios para procesar lo que el sistema consideraba obstáculos biológicos. La operación se trasladó de la plaza pública a los sótanos olvidados de ciertos estudios de cine y bodegas industriales en la periferia de la Ciudad de México. Ahí, bajo la supervisión de mandos militares que hoy ocupan páginas de infamia en la historia, Pascual García Peña instaló estaciones de disolución química. Testimonios que han permanecido enterrados en el medio describen cómo camiones cargados con cuerpos de estudiantes eran desviados hacia estos puntos ciegos. El proceso era metódico, casi quirúrgico. Los cuerpos eran sumergidos en tintas industriales llenas de ácidos utilizados originalmente para la limpieza de equipo cinematográfico a gran escala. En cuestión de horas, lo que antes era un joven con sueños y una familia buscándolo, se convertiría en un residuo líquido que era vertido directamente al drenaje profundo de la ciudad, mezclándose con la inmundicia de una capital que dormía sin saber que sus cimientos estaban bañados de la esencia de sus propios hijos. Pero la labor del pozolero de las estrellas no se limitó a la disolución física. Su verdadera maestría radicaba en el uso de la infraestructura de espectáculo para camuflajear el movimiento de los verdugos. Pascual utilizaba las locaciones de filmaciones y los horarios nocturnos de los sets para justificar el transporte de tambos de metal, suministros químicos que bajo cualquier otra circunstancia habrían levantado sospecha. Mientras las estrellas de la época de oro celebraban fiestas en sus mansiones de San Ángel o El Pedregal, García Peña operaba en la frontera entre la ficción y la realidad más cruda, asegurándose de que
los nombres de los desaparecidos nunca llegaran a las listas de las morgues. Era un engranaje vital en una maquinaria de impunidad que unía a la Secretaría de Gobernación con los sindicatos de cine, creando un muro de silencio que ni el periodismo más valiente de la época pudo traspasar. La conexión de Pascual con figuras de poder como el Negro Durazo y los altos mandos de la DFS le permitía moverse con total libertad. Se dice que, en una ocasión, un actor de renombre descubrió accidentalmente uno de estos procesos en una bodega que supuestamente guardaba escenografía. Su carrera terminó al día siguiente y su nombre fue borrado de todos los contratos futuros, bajo la amenaza directa de terminar en una de las tintas de García Peña. El control era absoluto. El miedo que inspiraba a este actor de reparto entre los que conocían su doble vida era tal que incluso después de su muerte los técnicos de cine se negaban a hablar de lo que realmente sucedió cuando las cámaras se apagaban y Pascual se quedaba a cargo de la limpieza del estudio. A medida que avanzaban los años 70 y la guerra sucia se intensificaba, el método del pozolero se exportó a otros estados del país. Los vuelos de la muerte en Guerrero tenían un componente previo que pocos mencionaban: el procedimiento químico de ciertos objetos antes de ser lanzados al mar, una técnica refinada por García Peña para asegurar que los restos nunca flotaran ni pudieran ser identificados si llegaban a la costa. La industria del cine le proporcionaba la cobertura perfecta. Era el lugar donde la desaparición y la creación de realidades alternativas era el pan de cada día. Pascual García Peña fue el arquitecto de una fosa común líquida que atravesó todo el subsuelo de la Ciudad de México, un laberinto de tuberías que transportó la verdad de Tlatelolco hacia el olvido eterno. Hoy, cuando vemos las películas clásicas y aparece el rostro de este actor secundario, pocos imaginan que esas manos que gesticulaban una gracia en la pantalla fueron las mismas que vertieron ácido sobre los rostros de los mártires de 1968. Su lealtad no era con el arte, sino con el silencio sepulcral que sostiene el poder. El expediente secreto que vincula al cine de oro con la represión social es una herida que supura nombres de divas que servían de informantes y galanes que prestaban sus ranchos para interrogatorios. Pero en la cima de esa pirámide de complicidad, Pascual García Peña se mantiene como la figura más siniestra, el hombre que hizo el exterminio, una extensión de la logística cinematográfica. La masacre de Tlatelolco no solo fue un crimen militar, fue una producción coordinada por aquellos que sabían que, en México, lo que no se ve en pantalla simplemente no existe. El pozolero de las estrellas se aseguró de que miles de realidades fueran disueltas en el ácido de la impunidad, dejando tras de sí un vacío que ni 50 años de historia han podido llenar. Muchas gracias y hasta la próxima.